El zumbido del motor se convirtió en un ronroneo bajo mientras guiaba mi camión hacia un lugar apartado cerca de la cantera abandonada. El día había sido largo, el camino monótono y anhelaba la tranquilidad que solamente un lugar remoto podía ofrecer. No sabía que la quietud de la noche revelaría los misteriosos secretos que yacían latentes en las profundidades de la cantera abandonada. Me recliné en mi asiento y el suave brillo del tablero arrojaba un tono cálido sobre la cabina. El cielo nocturno se extendía arriba, un tapiz de estrellas que susurraba promesas de descanso y soledad. El aire estaba cargado del olor a diésel, un compañero familiar en mis viajes solitarios. Mientras me acomodaba, el tic-tac rítmico del motor enfriándose sirvió como una canción de cuna, invitándome a rendirme al abrazo del sueño. Sin embargo, cuando la oscuridad envolvió la cantera en su sudario, una quietud desconcertante se instaló en los alrededores. Una tensión silenciosa flotaba en el aire y una peculiar sensación de inquietud se apoderó de mi conciencia. Lo descarté como la consecuencia natural de una mente cansada y atribuí la inquietud a la falta de familiaridad con el lugar. Justo cuando estaba a punto de rendirme al suave abrazo del sueño, un sonido lejano llamó mi atención. Era un eco, una resonancia espectral que parecía emanar de lo más profundo de la cantera. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me esforzaba por identificar la fuente. Los ecos tejían un intrincado tapiz de voces invisibles. La curiosidad me corroía, instándome a investigar los espeluznantes sonidos que perturbaban la tranquila noche. Salí al aire fresco de la noche, el crujido de la grava bajo mis botas fue el único sonido mientras me acercaba al borde de la cantera. La luna arrojó un brillo etéreo sobre el enorme abismo, revelando sus contornos escarpados y los restos de una era pasada. Mientras miraba hacia el abismo, una serie de luces espectrales parpadearon debajo, su brillo etéreo bailando como almas perdidas en el vacío. La cantera, largamente abandonada y olvidada, pareció cobrar vida con una energía espectral que desafiaba toda explicación. Los ecos se hicieron más pronunciados y cada reverberación llevaba consigo los susurros de una historia que anhelaba ser escuchada. En ese momento, la sombría historia de la cantera se desarrolló ante mis ojos. Había sido un lugar de trabajo y fatiga, un lugar donde los hombres habían tratado de extraer la riqueza de la tierra para su beneficio. Los ecos llevaban el lejano ruido de los picos y los gritos de los hombres ocupados en el agotador trabajo de la cantera. Fue una sinfonía de industria y dificultades, un testimonio de la búsqueda incesante de ganancias a expensas del trabajo humano. Me di cuenta de que las luces espectrales eran restos de linternas que llevaban mineros olvidados hacía mucho tiempo. Su brillo parpadeante pintaba una imagen de una época pasada, una época en la que en la cantera resonaban los sonidos del trabajo y las esperanzas de aquellos que buscaban una vida miserable en sus implacables profundidades. Mientras los ecos del pasado me envolvían, la cantera se transformó en un tapiz viviente de la historia. Las luces espectrales convergieron, arremolinándose en una danza espectral que contaba historias de resiliencia y sufrimiento. El aire estaba cargado por el peso de historias no contadas y me encontré atrapado en una ensoñación inquietante. En ese momento surrealista, la historia de la cantera y la mía propia se entrelazaron, cerrando la brecha entre el presente y los ecos del pasado. Las luces espectrales tejieron una narrativa que trascendió el tiempo, invitándome a ser testigo de las luchas y aspiraciones de quienes habían partido hacía mucho tiempo. Sin embargo, mientras los ecos del pasado resonaban durante la noche, una pregunta persistente tiraba de los márgenes de mi conciencia. ¿Era yo un mero espectador o la energía espectral de la cantera buscaba dar una lección? El aire se volvió pesado con un desafío tácito, como si la esencia misma de la cantera exigiera reconocimiento y comprensión. Me retiré a la seguridad de mi camioneta y los ecos se desvanecieron gradualmente en el silencioso zumbido de la noche. El sueño se me escapaba mientras reflexionaba sobre el significado del encuentro espectral. La cantera, que alguna vez fue testigo silencioso de las fatigas de la humanidad, había revelado su pasado atormentado, poniendo a prueba mi determinación de comprender el peso de su historia. Mientras el amanecer pintaba el horizonte con tonos rosados y dorados, me alejé de la cantera abandonada. Los ecos de las luces espectrales persistieron, dejándome con una profunda sensación de conexión con una historia que trascendió los límites del tiempo.
El camino se extendía más adelante, invitándome a llevar conmigo el legado embrujado de la cantera, un testimonio de la resistencia del espíritu humano ante el trabajo incesante y el paso del tiempo. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. El sol se hundió en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el extenso paisaje mientras conducía mi camión por las sinuosas carreteras de la América rural. Al retrasarme, la presión pesaba mucho sobre mis hombros, instándome a buscar un atajo a través de un camino viejo y olvidado que solo conocen los camioneros experimentados como yo. El gastado mapa se desplegó sobre el asiento del pasajero y sus arrugas atestiguaban innumerables viajes por el país. El atajo, marcado con un bolígrafo descolorido, prometía una ruta más rápida y una oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Cuando mi camión entró ruidosamente en la carretera estrecha, el aire cambió, trayendo consigo una palpable sensación de abandono. El asfalto bajo mis ruedas parecía absorber los ecos del tiempo, cada grieta y cada bache contaba la historia de un camino olvidado por el progreso. Los árboles crecidos formaron un túnel, sus ramas retorcidas se extendían como dedos esqueléticos que acariciaban los bordes de mi camioneta. El denso follaje en lo alto creaba un dosel natural, cubriendo el camino con un velo de oscuridad que se hacía más profundo con cada milla. La luz del sol que se desvanecía luchaba por penetrar el espeso follaje, proyectando un misterioso crepúsculo sobre el camino. Mis faros atraviesan la oscuridad cada vez mayor, revelando destellos de un mundo olvidado. Granjas abandonadas, con sus maderas blanqueadas por el sol implacable, se alzaban como centinelas silenciosos, vigilando el camino que una vez conocieron. A medida que avanzaba, el camino empezó a susurrar con sonidos peculiares, el crujido de ramas invisibles, el susurro de hojas perturbadas por una presencia invisible. Era como si el tejido mismo de la ruta olvidada se agitara con vida propia. Mis instintos experimentados hormiguearon con una conciencia que trascendió lo mundano. La radio del camión chisporroteaba, con estática, su familiar zumbido salpicado de ráfagas de susurros ininteligibles. Ajusté el dial, intentando filtrar la interferencia, pero las voces persistieron, etéreas e inquietantes. Era como si el viejo camino buscara comunicar su mensaje velado en el lenguaje de los olvidados. El aire dentro de la cabina se espesó y una sensación de ser observado se apoderó de mí como una pesada manta. Miré por los espejos laterales, casi esperando vislumbrar la fuente de la extraña sensación. En cambio, las sombras proyectadas por los faros del camión danzaban con un ritmo sobrenatural y sus movimientos desafiaban la lógica del mundo físico. Mientras me acercaba a un puente en ruinas, el aire se cargó de una tensión tácita. El puente, con sus vigas oxidadas gimiendo bajo el peso del tiempo, cruzaba un arroyo poco profundo que reflejaba la oscuridad de abajo. El GPS parpadeó, perdiendo momentáneamente la conexión, dejándome solo con la desconcertante incertidumbre del camino olvidado. Con temor, metí el camión en el viejo puente. La estructura desgastada por el tiempo parecía protestar cada centímetro de mi progreso, sus gemidos y protestas reverberaban por toda la cabina. A mitad de camino, el aire se electrizó, una quietud cargada que se pegó a mi piel. De repente, el motor del camión chisporroteó, un lapso momentáneo que me provocó un escalofrío. El pánico arañó los bordes de mi conciencia, amenazando con consumirme en el reino de sombras del camino olvidado. El motor volvió a funcionar con un rugido, disipando el silencio opresivo, pero la tensión persistió como un pasajero no deseado. A medida que continuaba mi viaje, las figuras en la sombra se volvieron más definidas, su presencia palpable pero esquiva. Siluetas revoloteaban en la periferia de mi visión, evadiendo la mirada directa de mis faros. Mi mente experimentada, acostumbrada al zumbido de los neumáticos sobre el asfalto y a la sinfonía de la carretera, luchaba por comprender la danza espectral que se desarrollaba a lo largo de la ruta olvidada. Los susurros en la radio se volvieron más coherentes, formando palabras fragmentadas que rozaban los límites de la comprensión. Hablaron de una época en la que la carretera estaba viva con el ritmo de la vida diaria, un testimonio de la bulliciosa actividad que alguna vez floreció en sus venas.
Me di cuenta de que las figuras en las sombras eran ecos de una época pasada, restos de vidas entrelazadas con el camino olvidado. A medida que me acercaba al final del atajo, una profunda sensación de melancolía se apoderó de mí. Las granjas en ruinas, el puente antiguo y las figuras espectrales susurraban historias de un camino perdido en el tiempo. La ruta olvidada se había convertido en un depósito de recuerdos, un testimonio atormentado del paso de una era que se había escapado de las manos del progreso. El GPS recuperó su señal, guiándome de regreso a las conocidas carreteras que atraviesan el corazón del país. Los susurros en la radio se apagaron, dejando solamente el zumbido del motor del camión y el golpe rítmico de los neumáticos contra el asfalto. Las sombras que habían danzado a lo largo del camino olvidado se retiraron a las profundidades de la memoria, dejándome solo con el peso de un viaje que trascendió el ámbito físico. Cuando volví a incorporarme a la carretera principal, miré una vez más el mapa. Su superficie desgastada era un testimonio de las innumerables historias grabadas en la estructura de la carretera olvidada. El atajo, aunque envuelto en un aura de otro mundo, se había convertido en parte de mi propia narrativa, un capítulo en el libro de un camionero experimentado que se atrevió a pisar donde otros temían vagar. El monótono zumbido de los neumáticos sobre el asfalto fueron mis únicos compañeros mientras recorría el laberinto de interminables carreteras que se extendían a lo largo del vasto paisaje americano. El sol se ocultó tras el horizonte, proyectando largas sombras que danzaban a lo largo de los bordes de la carretera desierta. El aislamiento del tramo desolado agudizó mis sentidos, amplificando la soledad que envolvía la cabina de mi camioneta. Como camionero experimentado, me había acostumbrado a la sinfonía de la carretera, las luces parpadeantes de pueblos distantes, el brillo ocasional de los faros de algún compañero de viaje y la reconfortante cadencia de mi propia respiración. Sin embargo, en esta carretera desolada, incluso los ecos de mis exhalaciones parecían disolverse en el silencio opresivo. Mis ojos escanearon el camino por delante, buscando señales de vida en medio de la desolación. Fue entonces cuando lo vi, una figura solitaria parada al costado de la carretera, su silueta apenas visible bajo el tenue resplandor de mis faros. Un autoestopista, algo poco común en la era de las interestatales y los viajes a alta velocidad. Su postura parecía casual, casi indiferente al tráfico que pasaba, pero algo en él hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Dudé, el código tácito del camionero entraba en conflicto con una intuición incómoda. En contra de mi buen juicio, decidí detenerme. El autoestopista se acercó, con el rostro oculto por la sombra de un sombrero gastado y una mochila andrajosa colgada de un hombro. Sus ojos, aunque casi ocultos, parecieron fijarse en los míos con una intensidad que trascendía el reconocimiento casual de un viajero que pasaba. ¿Necesita transporte?, grité, las palabras tragadas por la noche. Un asentimiento silencioso fue todo lo que ofreció como respuesta mientras subía al taxi. El aire en la camioneta pareció espesarse, su presencia llevaba un aura inquietante que persistía en el espacio confinado. Intenté deshacerme de la incomodidad, atribuyéndola al aislamiento de la desolada carretera y al recelo natural que uno desarrolla a lo largo de los años en la carretera. Intercambiamos algunas palabras a medida que pasaban los kilómetros. Parecía contento de cabalgar en silencio, mirando ocasionalmente hacia la oscuridad, perdido en sus propios pensamientos. Me concentré en el camino por delante, mi mirada moviéndose entre la extensión vacía y el espejo retrovisor, donde permanecía su silueta silenciosa. A medida que nos acercábamos a la siguiente parada de descanso, decidí que era hora de separarme del enigmático autoestopista. Entré al estacionamiento poco iluminado, el zumbido distante de una máquina expendedora y las luces parpadeantes arrojaban un brillo inquietante sobre la escena. Al volverme para dirigirme a mi pasajero silencioso, me encontré con un asiento vacío. El autoestopista había desaparecido. La confusión y la incredulidad se apoderaron de mí mientras examinaba la parada de descanso. Las intensas luces fluorescentes no revelaban nada más que cemento vacío y máquinas expendedoras parpadeantes. No hay señales del misterioso viajero que, hace unos momentos, había compartido los confines de mi camioneta. Sacudiéndome de encima la inquietud, descarté el encuentro como un truco de la mente cansada,
una ilusión nacida del agotamiento y el inquietante vacío de la desolada carretera. Continué mi viaje, la imagen del autoestopista persistía en lo más recóndito de mis pensamientos. A medida que los kilómetros avanzaban, una sensación de alivio se apoderó de mí. Quizás todo había sido producto de mi imaginación, una manifestación del cansancio que se apoderaba de mi mente durante los viajes solitarios durante la noche. Sin embargo, ese alivio duró poco. En la siguiente parada de descanso, su figura se materializó una vez más al borde de la carretera. El mismo sombrero, la misma mochila y la misma mirada inquietante que parecía atravesar la oscuridad. El autoestopista había regresado, un enigma envuelto en los misterios de la desolada carretera. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando pasé junto a él, sus ojos siguiendo el camión con una intensidad inquebrantable. ¿Cómo pudo haber recorrido la distancia desde la parada anterior hasta esta tan rápido? La mente racional buscaba explicaciones, pero la inexplicable realidad flotaba en el aire, como una espesa niebla que se negaba a disiparse. El ciclo se repitió en paradas posteriores. No importaba lo lejos que condujera, el autoestopista reaparecía, observando en silencio desde las sombras del camino. Su presencia se convirtió en una compañera implacable, un pasajero espectral que ronda la desolada carretera. Las preguntas se arremolinaban en mi mente. ¿Quién era él? ¿Qué quería él? La soledad que alguna vez había sido mi aliada ahora se transformó en un manto asfixiante, envolviéndome en un tapiz de incertidumbre. El enigmático autoestopista se había convertido en un pasajero no invitado en el teatro de mis pensamientos. En un intento por liberarme de la inquietante conexión, cambié mi ruta, desviándome del monótono camino que se había convertido en un retorcido tapiz de encuentros misteriosos. Sin embargo, por muchas vueltas que di, el autoestopista permanecía, un espectro siempre presente a lo largo de las desoladas extensiones de asfalto. Las carreteras que alguna vez fueron familiares se transformaron en un laberinto de ansiedad, cada salida era un escape potencial del enigma que seguía mi viaje. Sin embargo, con cada milla que pasaba, la presencia silenciosa del autoestopista perduraba, un recordatorio constante de que la desolada carretera guardaba secretos más allá del alcance de la comprensión racional. Mi mente se convirtió en un campo de batalla de emociones contradictorias, miedo, curiosidad y una comprensión tácita de que estaba enredado en una historia más grande que yo. La desolada carretera, que alguna vez fue un lienzo para la libertad del camino abierto, ahora parecía un escenario donde se desarrollaba un drama de otro mundo. A medida que los kilómetros se extendían hasta el infinito, enfrenté la presencia del autoestopista con una mezcla de resignación y un deseo persistente de respuestas. En una parada particularmente aislada, donde la noche parecía tragarse el mundo entero, decidí romper el ciclo. Aparqué el camión, apagué el motor y me sumergí en un silencio inquietante. El autoestopista estaba al borde del camino, con los ojos fijos en el camión. Salí, mis botas tocaron el frío asfalto y me acerqué a la enigmática figura. ¿Qué deseas?, exigí, la frustración y el miedo burbujeando a la superficie. Su respuesta no fue con palabras, sino con un gesto críptico, un simple movimiento de señalar, dirigiendo mi mirada hacia el horizonte distante. Una sombra se alzaba al borde del camino, una figura premonitoria que reflejaba la inquietante silueta del autoestopista. A medida que la figura se acercaba, la luz parpadeante reveló sus rasgos, mi propio rostro, mi propia forma. Una imagen especular que desafiaba las leyes de la razón. El autoestopista y el doppelganger convergieron, una convergencia de realidades que destrozó los límites de la comprensión. La imagen del espejo habló, su voz era un eco distorsionado de la mía. No puedes escapar de ti mismo. La revelación golpeó con la fuerza de un tren de carga, las implicaciones reverberaron a través de la estructura misma de mi ser. La desolada carretera se había convertido en un purgatorio, un reino donde las ilusiones de la mente se manifestaban en formas inquietantes. En ese momento de confrontación surrealista, el autoestopista y el doppelganger se fusionaron en uno solo, una entidad espectral que trascendió las limitaciones de la comprensión mortal. La carretera, que alguna vez fue un conducto de libertad, se convirtió en una prisión de autorreflexión, un bucle interminable de preguntas sin respuesta.
Con un gesto final y críptico, la entidad se disipó en la noche, dejándome solo en la desolada carretera. Los ecos de su revelación persistieron, un escalofriante recordatorio de que la desolación del camino abierto podría ser un lienzo para lo surrealista y lo inexplicable. Regresé a mi camioneta, el motor cobró vida con un rugido y las ruedas comenzaron a girar. La desolada carretera se extendía delante, sus secretos escondidos en los pliegues de la noche. A medida que avanzaban los kilómetros, llevaba el peso de un encuentro que trascendió los límites de la realidad. El autoestopista se había convertido en un espectro grabado en la narrativa de mi viaje, un pasajero fantasma en la carretera desolada, un recordatorio constante de que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. El motor al ralentí fue el único sonido que rompió el silencio de la parada de descanso remota. Ubicado entre una densa espesura de árboles, el pequeño enclave parecía congelado en el tiempo, al margen de la implacable marcha del progreso que definía las carreteras que serpenteaban por el paisaje estadounidense. Había estado en la carretera durante horas, y el rítmico tamborileo de los neumáticos sobre el asfalto servía de banda sonora de mi viaje. El sol se ocultó tras el horizonte, proyectando largas sombras que se extendían por el paisaje desierto. Mis párpados se volvieron pesados y la decisión de detenerme en la parada de descanso fue más una necesidad que una elección. Cuando la camioneta empezó a ronronear silenciosamente, salí al aire fresco de la noche. La parada de descanso, un oasis desgastado en el corazón de la nada, contenía una tranquilidad inquietante. El tenue resplandor de una farola parpadeante proyectaba largas sombras sobre el pavimento agrietado. Una sensación de aislamiento impregnaba el aire, envolviendo la zona en un manto de silenciosa desolación. Me estiré y la tensión del largo viaje se disipó con cada movimiento. Pero mientras mis ojos escaneaban los alrededores, una sutil inquietud se instaló en la boca de mi estómago. La parada de descanso, aunque aparentemente normal, tenía un peso indefinible, una energía palpable que parecía vibrar bajo la superficie. La tienda de conveniencia, un pequeño edificio con un letrero de neón parpadeante, se alzaba como el único faro de luz en la vasta oscuridad. El zumbido lejano de una máquina expendedora y el ocasional ulular de un búho fueron los únicos sonidos que se atrevieron a romper el silencio. Decidí tomar un bocado rápido antes de prepararme para una breve siesta. Mientras me acercaba a la tienda, una sensación inquietante se apoderó de mí. El aire se cargó de una tensión indescriptible, como una corriente que danzara justo más allá del umbral de la percepción. Lo descarté como un subproducto de la fatiga, atribuyendo la extraña sensación al cansancio que acompaña a las largas horas en la carretera. La tienda de conveniencia, aunque poco iluminada, irradiaba una calidez acogedora. La cajera, una mujer de mediana edad con ojos cansados, me ofreció una sonrisa educada mientras recorría los pasillos. Las parpadeantes luces fluorescentes proyectan un brillo inquietante en los estantes llenos de bocadillos y suministros variados. Con una bolsa de patatas fritas en la mano, me dirigí al mostrador. Mientras esperaba, una serie de sonidos apagados resonaron en la tienda vacía, pasos débiles y susurros suaves que parecían bailar a lo largo de la periferia de mis sentidos. La cajera, absorta en su revista, parecía ajena a la sinfonía espectral que sonaba de fondo. ¿Se enteró qué? Pregunté, mis palabras rompieron el silencio. ¿Escuchar qué, cariño?, respondió ella, levantando la vista de su revista. Dudé, los sonidos inquietantes se desvanecieron en los rincones de la tienda. Quizás fue la imaginación desbocada, la mente jugando trucos en el silencio de la noche. Pagué las fichas, intercambié un gesto cortés con el cajero y retrocedí hacia la noche. La parada de descanso, ahora envuelta en la oscuridad, se sintió diferente. El aire tenía un peso que parecía intensificarse con cada momento que pasaba. Subí de nuevo al camión, el motor rugió y los faros atravesaron la negrura del entorno. Mientras me acomodaba en el asiento del conductor, una profunda curiosidad tiraba de los límites de mis pensamientos. ¿Qué secretos albergaba este desolado reposo? Decidí explorar, impulsado por una inexplicable necesidad de desentrañar los misterios que se aferraban al aire como una niebla intangible. La noche se hizo más profunda mientras navegaba por los estrechos caminos que cruzaban la parada de descanso.
Mis faros atravesaron la oscuridad, revelando destellos de los bosques circundantes y los baños abandonados que eran centinelas silenciosos de los secretos escondidos en su interior. A medida que me acercaba a los baños, la sutil inquietud que había persistido en la periferia de mis sentidos se intensificó. Estacioné la camioneta, el motor emitió un zumbido bajo y salí al aire fresco de la noche. Los baños desiertos estaban frente a mí, sus puertas crujían suavemente con la brisa. Una sensación de presentimiento se apoderó de mí cuando entré al baño masculino. El aire en el interior estaba viciado y la luz parpadeante de arriba proyectaba sombras distorsionadas en las paredes cubiertas de grafiti. Mientras mis ojos exploraban el espacio poco iluminado, noté algo inusual, una losa suelta en el piso, una sutil irregularidad en el interior, por lo demás desgastado por el tiempo. Con la curiosidad guiando mis acciones, me arrodillé y levanté la losa suelta. Debajo había un pequeño compartimento, un nicho escondido que parecía congelado en el tiempo. En el interior, una colección de fotografías descoloridas y recortes de periódicos desgastados contaban una historia de misterios sin resolver que atormentaban la parada de descanso. Los artículos hablaban de desapariciones, sucesos extraños y una serie de acontecimientos inexplicables que parecían converger en esta parada de descanso aparentemente ordinaria. Las fotografías capturaron los rostros de quienes habían pasado, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y confusión. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras profundizaba en los secretos escondidos dentro del compartimento oculto. La parada de descanso, al parecer, se había convertido en un nexo de lo inexplicable, un lugar donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujaba en una neblina confusa. Los sonidos inquietantes que habían acompañado mi llegada adquirieron un nuevo significado. Los pasos fantasmales, los susurros en la noche, hacían eco de las voces persistentes de aquellos que se habían aventurado en lo desconocido, solamente para ser tragados por los misterios que se aferraban al resto como un velo espectral. Cuando salí del baño, el peso de las revelaciones me presionó. La desolada parada de descanso, lejos de ser un mero punto de referencia en la autopista, se había convertido en una encrucijada de lo extraordinario. Los misterios entretejidos en su tejido exigían reconocimiento, un desentrañamiento del enigma que había ligado el lugar a las sombras. Regresé a mi camioneta, el motor rugió y contemplé las opciones que tenía por delante. El camino se extendía ante mí, serpenteando a través de la vasta extensión de la noche. Los misterios de la parada de descanso persistieron, una presencia espectral que atraía a aquellos dispuestos a enfrentar lo desconocido. Cuando volví a incorporarme a la autopista, las parpadeantes farolas de la parada de descanso se desvanecieron en el espejo retrovisor. La desolación del camino abierto me llamaba, pero los secretos de la parada de descanso persistieron, dejando una marca indeleble en el lienzo de mi viaje. La noche, que alguna vez fue compañera de la soledad de la carretera, se había convertido en un depósito de cuentos no contados, un reino donde lo ordinario y lo extraordinario chocaban en la oscuridad, esperando ser descubierto por aquellos lo suficientemente valientes como para mirar hacia el abismo de lo desconocido. El rítmico repiqueteo de los neumáticos sobre el asfalto fueron mis únicos compañeros mientras recorría el largo tramo de la carretera, mientras el monótono paisaje se extendía interminablemente ante mí. La noche era un lienzo negro como la tinta, puntuado por el brillo ocasional de las luces lejanas de la ciudad. Fue durante este viaje, envuelto en la soledad del camino abierto, que me topé con la misteriosa frecuencia. A medida que los kilómetros se desvanecían, jugueteé ociosamente con el dial de la radio, buscando una estación para romper la monotonía. Las ondas de aire crepitaron con estática hasta que surgió una frecuencia peculiar, un leve zumbido que parecía vibrar con una energía de otro mundo. Intrigado, ajusté el dial hasta que el zumbido se fusionó en una transmisión distinta. La voz que emanaba de los parlantes estaba distorsionada, como si se transmitiera a través del tejido del tiempo mismo. Hablaba con acertijos crípticos, tejiendo una narrativa que parecía hacer eco de los contornos de mi propia vida. Angustiosas llamadas de ayuda se mezclaban con mensajes enigmáticos que insinuaban acontecimientos que solamente yo podía comprender. Viajero por el camino de las sombras, conocemos tu viaje.
Los ecos de tu pasado resuenan en los pasillos de lo invisible, entonó la voz, provocando un escalofrío por mi columna. Al principio, lo descarté como una extraña coincidencia, producto de una mente cansada que busca patrones en las ondas cargadas de estática. Sin embargo, a medida que avanzaban los kilómetros, la transmisión se volvió cada vez más personal, profundizando en lo más recóndito de mis recuerdos y experiencias. Era como si la fuerza invisible detrás de la transmisión hubiera desenredado los hilos de mi vida y los hubiera tejido en el tapiz de su narrativa etérea. Surgieron mensajes que solo yo podía descifrar, una mención del pequeño pueblo donde crecí, una referencia a un amigo de la infancia olvidado hace mucho tiempo y detalles sobre una tragedia personal que aún atormentaba mis sueños. Las ondas de radio se habían convertido en un conducto para una fuerza sobrenatural que llegaba a lo más profundo de mi existencia, exponiendo los rincones ocultos de mi alma. La carretera se extendía interminablemente ante mí, el ritmo hipnótico de la autopista yuxtapuesto con las inquietantes revelaciones que brotaban de la radio. Era como si la fuerza invisible se hubiera atado a mi viaje y su influencia se hubiera extendido más allá de los límites de la mera coincidencia. La voz continuó su monólogo espectral, cada palabra resumaba un conocimiento íntimo que trascendía los límites de la razón. Camionero en el camino cósmico, tu destino se desarrolla en los pliegues del tiempo. El camino por delante está velado y las decisiones que tomas resuenan en la sinfonía de lo invisible. Una sensación surrealista de inquietud se instaló dentro de mí, al darme cuenta de que el camino bajo mis ruedas ya no era solo un tramo de asfalto, sino un conducto hacia lo sobrenatural. Los mensajes se volvieron más urgentes, como si la fuerza detrás de la transmisión intentara guiarme o advertirme de una encrucijada inminente. La carretera se desplegaba como una cinta de incertidumbre, cada kilómetro era un testimonio de la danza surrealista entre lo terrestre y lo trascendental. No podía evitar la sensación de que las ondas de radio se habían convertido en un puente hacia una dimensión más allá de la comprensión humana, un reino donde el pasado, el presente y el futuro se fusionaban en un intrincado tapiz del destino. Mientras atravesaba el solitario tramo del camino, la voz adquirió una cualidad etérea, tejiendo una narrativa que trascendió los límites de la lógica. Hablaba de fuerzas cósmicas y alineamientos celestiales, de entidades invisibles que vigilaban los caminos menos transitados. La radio se había convertido en una varita mágica que me guiaba a través del laberinto de lo desconocido. La confrontación surrealista alcanzó su cenit cuando la voz insinuó una revelación inminente, una verdad cósmica que me esperaba al final del camino. La frecuencia crepitaba con una intensidad que reflejaba el crescendo de los latidos de mi corazón y la propia carretera parecía latir con una energía de otro mundo. Mientras los últimos kilómetros se desplegaban ante mí, la voz pronunció su enigmática profecía: viajero, abraza lo desconocido que te espera más allá del horizonte. Tu destino te espera en la encrucijada de la realidad y lo etéreo. Con esas crípticas palabras flotando en el aire, la radio quedó en silencio, la frecuencia que alguna vez fue distinta se disolvió en el abismo cargado de estática. La carretera se extendía más adelante, un camino pavimentado de incertidumbre y significado cósmico. El camión avanzó con estrépito, una embarcación que navegaba por la confluencia de lo mundano y lo sobrenatural. El encuentro surrealista permaneció en mis pensamientos, una melodía inquietante que resonó en los pasillos de mi conciencia. El camino, que alguna vez fue un mero conducto para viajar, se había convertido en un viaje metafísico, un viaje a través de las corrientes cósmicas que se entrelazaban con el tejido de la realidad. Cuando el amanecer pintó el cielo en tonos rosados y dorados, los misterios de la noche se dieron a la luz del día. La carretera se extendía ante mí, un camino libre del peso de las transmisiones espectrales. La radio permaneció en silencio, la fuerza etérea que me había guiado a través de la extensión cósmica se retiró hacia lo invisible. El viaje continuó, las ruedas del camión giraban con una cadencia rítmica que reflejaba el flujo y reflujo de lo desconocido. La radio, ahora sintonizada en frecuencias familiares, chisporroteaba con transmisiones mundanas y sus revelaciones sobrenaturales se desvanecían en los rincones de la memoria.
Sin embargo, a medida que avanzaban los kilómetros, no podía evitar la sensación de que el camino cósmico y sus misteriosas transmisiones habían dejado una marca indeleble en mi viaje. La carretera, que alguna vez fue un tramo de asfalto bajo mis ruedas, se había convertido en un testimonio de la interacción entre lo tangible y lo intangible, una odisea que trascendió los límites de lo conocido y se aventuró en los reinos de lo extraordinario.